cuando tuvo hambre. La necesidad de lo temporal venció el valor de las cosas por venir. Pero con el tiempo, y como fue dicho tan sabiamente por el apóstol Gabriel recién, con el tiempo quiso recuperar lo que negoció y se dio cuenta que no hay forma de comprar con cosas temporales lo eterno. Por eso, cada palabra que nos está siendo liberada tiene un valor eterno para nuestros corazones, aunque a veces no tenga trascendencia para lo temporal. Nunca menosprecie una palabra eterna porque no sepa cómo encajarla en una hora. Yo quisiera que me resuelva algo ya. Tranquilo, tranquilo. Tal vez lo que estás escuchando no te resuelva algo ya, pero los próximos días verás el valor de la palabra eterna funcionando dentro de tu corazón. Verás el poder de esa palabra eterna trayendo a tu corazón la plena confianza de lo que está siendo edificado entre nosotros. Por favor, tome su lugar. Gracias, Gabriel, por esta palabra tan trascendente para nuestras vidas. Hay tantas riquezas siendo expuestas. Uno en estos encuentros define que el mensaje está más direccionado a personas que han asumido la responsabilidad de guiar a otras. Y entonces comparte pensamientos en forma de semilla. Escuchaba atentamente las ministraciones de nuestros hermanos y decía el apóstol Alberto: voy a mencionar esto aunque no tengo tiempo para desarrollarlo. Y es verdad. Es verdad que no hay tiempo para desarrollar todos los pensamientos que se abren. Es como las ventanas que a veces abrimos en nuestra computadora. Pero confiamos que habrá un trabajo posterior de lo que se ha visto y oído. Confiamos que responsablemente se trabajará en aquellas cosas que hemos podido oír. Hermano, mi mensaje, lo que me fue asignado para compartir y continuar lo de ayer, es acerca del poder de la memoria y el poder del olvido. Todo el sistema que Satanás ha creado en la carne y en el pecado, lo que pretende es cuando estamos expuestos a gracias como las que el Señor nos concede en estos días, escuchar y oír, nos damos cuenta que si no trabajamos en lo que hemos oído, es probable que no sea quitado. No quiero ser fatalista, quiero ser realista de lo que nos enseña la parábola del sembrador. Mayormente quien ministra una palabra que ya ha sido metabolizada en su espíritu y en su entendimiento, suele pasar de que habla de cosas tan concretas, porque claro, ya han sido absorbidas en su interior, y han sido absorbidas en su espíritu, y han sido metabolizadas en su entendimiento. Pero para los que nos exponemos por primera vez a ciertos mensajes, en realidad lo que oímos no lo entendemos, solo nos está choqueando. Para entender necesita un trabajo posterior. Pablo confiaba no tanto en lo que le hablaba a Timoteo, sino en el compromiso de Timoteo de trabajar lo que Pablo le había hablado. Esto es lo que dice 2 de Timoteo 2:7. Considera lo que te digo. Esa palabra considerar significa mira atentamente. Y el Señor te dará entendimiento en todo. Nuestra confianza está que cuando estemos hablando lo que se ha vuelto real por el Espíritu Santo en nuestras vidas, es que el Espíritu alumbra el entendimiento, pero nos damos cuenta.
que así como hay una responsabilidad en el que habla, también hay una responsabilidad en lo que oye. La lucha que tienen los santos, y por favor, si va a anotarlo, anótenlo en mayúscula, la lucha que tienen los santos es por su memoria. Cuando entres a la tierra prometida, oh Israel, no te olvides. Cuando Dios haya cumplido sus palabras, no te olvides. Cuando lo que Dios te ha dicho se vuelva real, no te olvides. ¿Y sabe qué pasó con Israel? Se olvidó. Lo que nunca debiera olvidar, y en el espíritu trabajamos por retener en nuestra memoria lo que sí debemos retener. Tuve la oportunidad de conocer a algunas personas que sufrieron ciertas enfermedades donde perdieron la memoria, y usted no sabe qué triste que es acercarse a alguien así y que la persona te pregunte: ¿y vos quién sos? Pero ¿cómo no te acuerdas de mí? Yo soy tu hermano, tu amigo, tu papá, tu hijo. ¿Cómo no te acordás de mí? Es tan terrible una relación donde se ha perdido la memoria del vínculo. Y esto es lo que en el Señor estamos recuperando. Cuando miramos la cena del Señor, vemos una palabra muy fuerte que el Señor deja, y que Pablo, que no estuvo en la última cena, que vio la última cena en el Espíritu, que le fue revelada, él dice: lo que recibí del Señor, no se lo contó uno de los apóstoles, él retiene una palabra y dice en esta palabra: participen haciendo memoria de mí. Y haciendo memoria de mí no solo implicaba la cruz, hacer la memoria de Él implicaba todo lo que Él es. Pero la cruz es el punto de la recuperación de la memoria. La cruz es el punto donde nos conectaría no solo con nuestro futuro, sino con nuestro pasado. La cruz nos conectaría no solo con promesas en los días por venir, sino con el diseño original que fue perdido por el primer Adán. Por lo tanto, al hablar de comunión, hablamos de recuperación de la memoria. Pero si yo sabía eso, algo dentro mío me dice que es así, yo creo en eso, sé que es verdad. Si está el Espíritu en nosotros, pero nuestro entendimiento está embotado y hemos perdido la memoria, nuestro espíritu testifica de lo que estamos oyendo. Nuestro espíritu salta, hay algo dentro nuestro que nos está diciendo es verdad. Y nuestro entendimiento ahora comienza a conectar con el testimonio de nuestro espíritu, y ahí se cumple la palabra de la oración que hace el apóstol Pablo: ruego que el Padre les dé espíritu de sabiduría y de inteligencia. La sabiduría es el conocimiento innato, pero la inteligencia es la comprensión de lo que está pasando en nuestro espíritu. Usted ya sabe cuál es la voluntad de Dios, pero a veces no hay comprensión de lo que es la voluntad de Dios. La sabiduría testifica dentro de nuestro espíritu. Sabemos que eso es la voluntad de Dios, pero nos está faltando algo que se llama comprensión. Y comprensión tiene tanto que ver con la palabra aprender. Aprender es la capacidad de capturar algo, como decíamos ayer, como un policía que captura a un delincuente, lo captura, lo atrapa. Y la comprensión no viene cuando escucho un mensaje, la comprensión viene cuando capturo la palabra que se está diciendo y trabajo en eso y permanezco en eso hasta que me sea alumbrado los ojos del entendimiento. Las cosas que estamos siendo descontaminados, como fue dicho por Johnny, las cosas en las que estamos siendo purificados, las cosas que estamos siendo limpiados, son pesos muertos que hacen a la iglesia muy lenta. No se trata de nuestra salvación, se trata de la expresión de Dios en una generación. Las cosas agregadas, las que le fuimos agregando a
a la iglesia, las cosas que le fuimos agregando a las prácticas, las cosas que le fuimos agregando, lo que van haciendo esa iglesia más pesada, más lenta. Y si la iglesia está pesada, no podemos terminar de consumar la expresión de Dios en una generación. Mis hermanos, Dios no está desesperado, porque Dios ya consumó todo en Cristo Jesús. Él se sentó y está en reposo, esperando que la iglesia someta a los enemigos debajo de los pies de Cristo. Él ya venció, Él está en reposo. Los que debemos trabajar somos nosotros, que somos los que tenemos que terminar de manifestar una victoria consumada. Esto es judicialmente importante entenderlo. La cruz es la consumación legal de su victoria, y la iglesia es la ejecutora de esa victoria legal. Por lo tanto, nosotros a las tinieblas no tenemos que ir de igual a igual, sino ir a notificar lo que el juez de toda la creación ya determinó, que todas las cosas le pertenecen a Cristo. Él ha sido hecho Señor de todas las cosas. Él es la cabeza de la creación. Él es el primero de toda la creación. Él es la autoridad y el soberano de toda la creación. No hay algo más que conquistar. Él ya lo conquistó todo. Él ya lo tiene todo. Lo que tiene que hacer la iglesia es hacer la tarea, el trabajo de someter todas las cosas de manera real, no legal, debajo de sus pies. Pero si la iglesia se olvida, si la iglesia se llegara a olvidar de que todo se trata de Cristo, entonces la iglesia se comienza a cargar de cosas y de prácticas que nada tienen que ver con la expresión de la victoria de este Cristo glorioso. Hay tantas cosas que cuando la luz comienza a aumentar nos daremos cuenta que son insuficientes, innecesarias, inservibles. Pero quisiera completar esta idea, este pensamiento, más que una predicación, como decíamos ayer por la tarde. Al tener tantos líderes que trabajan la palabra, tenemos que salir de este pensamiento de predicar y empezar a aclarar. Nosotros tenemos que saber cuándo predicamos y cuándo aclaramos. Predicamos a los que no lo conocen y predicamos el Evangelio, pero aclaramos el misterio a los santos. Anunciar es predicarlo, aclarar es un conversatorio como lo que tenemos cuando nos encontramos. Estoy aquí para aclarar, dice Pablo. Les quiero aclarar. Lo que vamos a hacer es aclarar los puntos que están oscuros. Esta mañana tuvimos exposiciones tremendas de cosas que nos fueron aclaradas y que si las llevamos a la práctica nos vamos a ver más rápido, nos vamos a ver más ligero y vamos a ver también que hay mucha gente que permanece en la iglesia no siendo iglesia, y eso nos duele. Una de las buenas pruebas que evidencian lo que es iglesia son cuando se cierran los templos. Porque hay mucha gente que se volvió productiva en el quehacer del templo. Si le quitan algo que hacer en el templo, no tienen relación con Dios. Porque entendieron que templo era el lugar físico y no una iglesia global que se edificaba en todo el mundo. Entendieron que todo lo que giraba alrededor del templo era servir a Dios. Y puede incluir, pero le puedo asegurar, y no nos alcanzaría las horas hasta la madrugada para mencionar las cosas que creamos dentro de un templo para sostener una estructura, que cuando la ponemos a la luz de la palabra, esa estructura no existe. Pero todo tiene que responder a la vida de ese templo que ya caducó en la estructura mental de la mente de Cristo. No quisiera sonar a su oído. Creamos cosas para ser vigentes, creamos cosas para ser actuales, creamos cosas para estar contextualizados, creamos cosas para competir contra sistemas que van a ser destruidos. Y vamos creando, que esto tiene tanto que ver con los argumentos y con la fortaleza. Los argumentos y la fortaleza. Los argumentos son ladrillos.
que terminan construyendo una fortaleza. Argumentos. ¿Por qué haces esto? Y entonces argumentamos. Cuando lo pasamos por el nuevo pacto no se sostiene. Pero argumentamos, lo hacemos porque fulano, porque mengano, porque nuestra generación, porque nuestra organización, y vamos argumentando. ¿Y sabe cuál es el problema? Es que los argumentos crean una fortaleza, y al principio la fortaleza te protege, pero cuando la fortaleza es muy alta, la fortaleza se transforma de tu protección a tu presión. Y entonces quedamos presos de nuestros argumentos, que nos ponen en contra del conocimiento de Dios. Pero cuando viene el Espíritu Santo en la vida de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, de gracia y verdad, comienzan a derribar los argumentos, a destruir la fortaleza que ponen en contra a la gente del conocimiento de Dios. Y entonces la gente puede conocerlo, que es la realidad del nuevo pacto. La realidad del nuevo pacto es: todos me conocerán, del mayor hasta el menor, todos me conocerán. Y ninguno enseñará a su prójimo, porque todos me podrán conocer. Esto no es aplicable a una generación dependiente. Hay ministerios que se sustentan por medio de crear vínculos de dependencia. Organizaciones que se sustentan por crear vínculos de dependencia. Y esos vínculos de dependencia no son interdependencias, son verdaderas dependencias. Que esas dependencias lo que producen es que cuando se saque la fortaleza no tengan nada. No tengan absolutamente nada, excepto un vacío del conocimiento de Dios. Señores, lo que les estoy hablando, y se lo voy a mostrar gráficamente, les estoy hablando de Europa. Les estoy hablando de Europa. El continente que creó tantos argumentos, que fueron dejando la vida por los argumentos. Hoy Europa tiene como continente la primacía y la supremacía de argumentos. Y tenemos las naciones que mayormente experimentaron avivamientos, que recorrieron el mundo. Los argumentos fueron oponiéndose lentamente al conocimiento de Dios, a la revelación de Dios, y entonces quedamos presos, y lo que nos quedó es una religión. ¿Y sabe cuál es el problema de eso? Que se levanta una generación que no quiere religión, que los argumentos de una generación a otra no traspasan. Mis hermanos, oigan en los oídos del Espíritu, los argumentos no se sostienen en la próxima generación. Déjenme decirle algo: mis argumentos de mi pasado no sostienen la generación de mi hijo, no la sostendrán la generación de mi nieta, porque cada generación sigue creando argumentos donde la fortaleza se hace más grande. ¿Cómo se puede explicar que las naciones más cristianas y de mayor avivamiento, y que fueron partícipes de la reforma, hoy deliberadamente estén gritando: Dios está muerto, Dios no existe? Pero el problema, ¿sabe cuál es? El problema es que nosotros quisiéramos tener un Dios que se sujete a mi tiempo, un Dios que resuelva las cosas de mi tiempo, y Dios está trascendiendo mi tiempo. Puedes levantar tu mano, recíbeme esta palabra, aunque tu mente no lo entienda, recíbeme esta palabra. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que oímos tal vez tú no las veas, pero tus hijos la verán. Porque hoy es tiempo de destruir cosas que ponen en una posición incómoda al predicador. Porque hoy es un tiempo no de avivalistas donde producimos admiración. Hoy es un tiempo de reforma, y la reforma es parecer ser críticos. Tener que decirle a una generación que las cosas que construimos están lejos de lo que Él quisiera que fueran. De que los sistemas se devoraron la sustancia. Lo que decía el apóstol Gabriel hace unos momentos me abrió tanto mi espíritu cuando él hablaba: hay que cuidar la raíz, porque si en la raíz entra un vacío, el árbol se nos muere. La raíz de amargura, la sanidad interior y tantas otras cosas que pertenecen a la ausencia de una verdadera vida. No podemos resolver con lo humano, solo lo divino vence lo humano.
No podemos seguir tratando elementos carnales desde una terapia humana. Claro, honramos a los psicólogos y honramos su trabajo y su preparación y su servicio, pero ¿hasta dónde vamos a seguir trabajando con lo humano y no permitiendo que lo divino intervenga de manera sobrenatural? Mis hermanos, miremos por favor al lunático del Gadareno. Si lo tuviéramos hoy en nuestro templo, le buscaríamos al ministerio de Carlos Anacondia, y si no fuera él, buscaríamos a Sigmund Freud para que le ministre recuperación de terapia. ¿Saben por qué nos va pasando esto? Porque cuando nos alejamos de la sustancia, nosotros queremos recuperar al hombre. Cuando nos alejamos de la sustancia, nosotros somos los que queremos producir algo, una mejoría. Eso no existe. Necesitamos una intervención de Dios en nuestra generación, una intervención de gente que diga: ¿sabe lo que pasó conmigo? Me encontré con Él. Él se ha vuelto real en mí. Él me ha tomado, Él me ha poseído, Él me ha cambiado. Y soy el fruto de lo que Él es en mí. Si pudiéramos, por la gracia del Señor, permitirle a Él que nos hable de los vientos de reforma que nuestra generación está pudiendo respirar otra vez. Me desperté esta mañana, le decía a mi hijo en el desayuno, con repetir un mensaje que lo dimos en el año 2016 en Argentina, que se llamaba Escuela para la Reforma. Hace 4 años ministré este pasaje, estos pensamientos, después parte los escribimos en el libro Reconciliado en Cristo, pero hoy tomó en la madrugada una fuerza en mi espíritu, y escuchar a mis hermanos me hizo mucho bien para entender la construcción de lo que Dios está produciendo. Pero tenemos que saber, y por más que querramos acomodarle, hermanos, Dios está demoliendo cosas entre nosotros. Después que nosotros le busquemos una palabra más cómoda a nuestro sentido, está bien. Dios está demoliendo cosas. La está demoliendo. Hay gente aquí que va a ser altamente relevante los próximos años en este continente, y desde este continente en otros lugares. Muchos de los que hoy están haciendo historia en sus naciones estuvieron sentados como ustedes, con la misma insatisfacción, con la misma carga, con la misma preocupación y con el mismo corazón de discípulo, con el deseo de aprender. No estamos buscando añadir a lo que ya sabemos, estamos buscando quitar lo que no es de Él. Estamos buscando quitar, no queremos añadir, bueno, agregamos esto con un poquito de esto, con un poquito de aquello, con un poquito de lo... No, señores, lo que no es, no es. Y le digo a mi mente permanentemente: lo que no es, no es. Y si mi mente quiere negociar con algún argumento, prefiero llevar mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, por lo que puede pasar en nuestra generación. No sé ustedes, pero cuando escucho de naciones que han vivido a Dios y Dios se ha vuelto real, y lo único que queda de eso es la historia, me pregunto: ¿quién se olvidó? ¿Quién se olvidó? Tu éxito y mi éxito, si no es traspasado a nuestros hijos, no es éxito. Si esto no se traslada a ellos y ellos no tienen pasión por esta reforma no va a terminar con nuestra vida. Esta reforma va a continuar hasta que Cristo sea formado en todos los santos y lleguemos a la estatura del varón perfecto. Hasta tanto habrá que quitar. Por favor, abrace 2 o 3 hermanos y dile: estamos aquí para quitar. Dile: estamos aquí para quitar. Estamos aquí para quitar. Para quitar necesitamos tener una mente de quitar. En el momento en que la mente de Cristo va manifestándose en nosotros, lo que vamos a ir viendo es cómo ya nos fue dado todo. Puede repetir conmigo: ya nos fue dado todo. Es que no lo vemos, por eso echamos mano de cosas externas. Echamos mano de cosas externas porque no sabemos lo que tenemos. Pero en la medida en que vamos quitamos, podemos ver todo lo que ya tenemos. La tarea tan profunda de la operación de la revelación es quitar.
es que el velo que nos impide ver lo que tenemos nos sea quitado. Pero enfrentamos algunas dificultades que las tenemos que identificar. No solo tenemos que batallar con velos pasados, tenemos que batallar con los velos que se construyen cada día. Hay tres cosas principales que construyen velo: el pecado, el peso y la ansiedad. Por lo tanto, no solo tengo que destruir los velos del pasado, sino que ahora tengo que destruir los velos que se quieren levantar hoy. Nunca se preguntó cómo puede ser si esta persona entendía esto, ahora está viviendo al revés. Porque no se mantuvo en la libertad con que el Señor lo hizo libre. ¿Puede alguien, después de haber creído esta verdad, vivir en contra de ella? Claro que sí. Porque el pecado creó velos nuevos, porque el peso creó velos nuevos, porque la ansiedad fue creando velos nuevos. Pero puesto los ojos en Jesús, vencemos cualquier velo que se nos quiera producir en el camino. Puesto los ojos en Jesús, permaneciendo mirándolo a Él. Nos fue dicho esta mañana, los velos caen mientras lo vamos mirando. Y mientras lo miramos, lo vamos descubriendo dentro de nosotros. Quisiera dejar mi función no es la de mis compañeros, y en eso me da mucho placer saber cuál es mi participación en cada uno de nuestros encuentros. Mi función es dejar cosas abiertas para que aquellos que tengan hambre investiguen profundamente en eso. Si hay algo que, mi hermano, si hay algo que a tu mente y a tu oído parece no ser tan así, no te cierres, investiga. Porque no tenemos que repetir cosas que no hemos visto, pero tampoco tenemos que cerrarnos a cosas que no hemos visto. Y a veces se nos abren cosas delante de nosotros para ver dónde están los hambrientos, aquellos que en el espíritu parecen no cerrar, y después investigan y se dan cuenta que eran así. La reforma nunca será fácil. La reforma nunca será fácil. Es una gran responsabilidad ser parte de una reforma. Y hacer reformas requiere de mucha pericia, de mucha investigación, de mucho tiempo de investigación. La reforma requiere mucho cuidado, porque si una reforma no es en la dirección correcta, no es reforma, es deforma. Y hay gente que en nombre de la reforma está deformando, está produciendo un alejamiento de la idea original, del plan original, del propósito original. En lugar de acercarnos más, le está poniendo a la reforma elementos, condimentos que no son puros, que no son saludables. Por lo tanto, creemos que en un tiempo de reforma vamos a encontrar a los hermanos de Berea. Los hermanos de Berea son los que escuchan atentamente y no se cierran, pero tampoco son avestruz, que comen todo lo que oyen. Ni se cierran ni se abren, pero tienen un espíritu investigador para ver si lo que se le ha dicho es así escrituralmente. Una reforma siempre es escritural. Una reforma nunca excede a las escrituras, siempre es escritural y tiene fundamento escritural. Pero toda reforma me va a llevar directamente al origen. Una reforma no es un cambio por un cambio. No es vamos a cambiar porque somos reformadores, no. La reforma tiene una claridad escritural y original. Responde a un propósito eterno establecido en el origen. Y entonces toda reforma sabe que al pensar en hacer una reforma tiene una medida que medir la reforma, y es: ¿esto fue pensado así en el origen? La iglesia que vemos hoy fue pensada así en el origen. Las familias que vemos hoy es pensada así en el origen. Mis hermanos, no se trata de criticar personas, se trata de hacer un análisis crítico de nuestra generación. Si no hacemos un análisis crítico, puede ser que mañana tengamos que tratar con un cuerpo muerto. Necesitamos hoy pararnos, ver, tienen por delante un gran desafío. Este continente está abierto, pero no está abierto para más argumentos.
Este continente se abre a una reforma genuina. Este continente está abierto no para argumentos evangélicos. Este continente está abierto porque en guerra de argumentos nos van a ganar. No habrá cómo pelear argumento contra argumento, pero hay algo diferente, que cuando alguien se para, no para defender argumentos evangélicos, no para defender ideologías evangélicas, no, cuando nos paramos no para hablar de contras, sino para hablar del diseño original, del propósito original, del anhelo original de Dios. Esta generación dirá, eso es lo que estábamos esperando, porque no queremos un evangelio de argumentos. Nosotros tenemos el argumento contra el aborto, no, hermano. Tenemos el argumento contra los homosexuales, no, hermano. Nosotros no estamos para luchar contra argumentos. Nosotros estamos para traer de nuevo a nuestra generación. ¿Qué pensó Dios en el principio? Traer a la gente a la memoria eterna de lo que Dios planificó en el antes. Todo el tiempo que luchemos contra argumentos, lo único que tendremos que hacer es intentar persuadir a la gente. Intentar persuadirla. ¿Cómo las persuadimos? Hermano, hacemos una cena y traigamos a lo nuevo, está bien. Pero si eso no sirve para recuperar la memoria eterna, entonces fue una pérdida de tiempo. Si las cosas que hacemos es para argumentar en cosas de que ellos están haciendo, y entonces comenzamos a hacer cosas. Mis hermanos, a la gente no le falta ocupaciones, a la gente no le falta actividades. Si lo que hacemos no los conecta con la memoria eterna, lo que hacemos es simplemente religión y más de lo mismo. La cuestión es, dejo de invitarlo a una cena de ninguna manera. La cuestión es si puedo usar esa plataforma como una oportunidad para conectarlos con la memoria eterna. La obra de la cruz es lo que Pablo dice. Yo sé, queridos corintios, que si me meto contra tu homosexualidad, tu adulterio, tu borrachera, tu celo, tus envidias, no voy a lograr absolutamente nada. Pero sé que si te llevo de nuevo a la cruz te va a conectar con una idea eterna. Y por favor, tenga su mano alzada. Con una idea eterna, escuche, con una idea eterna. Entonces te darás cuenta que no te entregarás. Queremos resolver problemas carnales de la gente. Compórtese de esta manera, compórtese de aquella manera. ¿Sabe, mi hermano? Yo creo que necesitamos educar a nuestra generación. Una vez tuvimos una charla con el apóstol Ben maravillosa de cómo nuestra generación creció sin padres. Cómo te tienes que sentar, cómo tienes que hablar, cómo tienes que vestirte, cómo tienes que combinar colores. Una generación que creció huérfana, sin padres, que no le enseñó modales. Ahora, enseñarle modales a una generación de nuestra educación externa, es que es insuficiente nuestra educación externa. Si eso no ha resuelto en el interior el verdadero problema del ser humano, que es la recuperación. ¿Saben, mi hermano? Yo escucho permanentemente a hombres como los hermanos que nos ministraban ayer y hoy. Y déjeme decirle algo, ¿qué necesidad tengo yo de hacer cambio a menos que recupere la idea de lo eterno? O sea, si me va bien con lo que me va, ¿sabe por qué este mensaje no es redituable? Este mensaje no es popular. Porque si te va bien en la vida, ¿para qué hacer cambios? ¿Sabe lo que admiro de algunas personas que están sentadas y que nos ministran? No es que están haciendo cambio porque les fue mal. No es que están haciendo cambio porque el ministerio no les funcionó y entonces buscaron algo nuevo. No. Si esto no hubiera llegado a su vida, hubieran seguido siendo tan exitosos como lo venían siendo, en primer lugar de resultados, sino de fidelidad. Y que los que alcanzan resultados y son gobernados por los resultados, no le importa si son fieles. Pero aquellos que anhelan ser hallados fieles al final de su vida, resulta, si no es exacto, no lo quiero. Si no es exacto, me vuelvo para atrás hasta encontrar exactitud en aquello que estamos creyendo. Hay mucho que será desmantelado después de estos días. Para los que buscan resultados, volverán otra vez igual que antes. Pero los que buscan ser fieles permanecerán en esta verdad.
investigarán esta verdad y trabajarán esta verdad hasta que les sea alumbrado a ellos, a su equipo y a todas las personas que le acompañan. Los días que vienen, cosas que argumentamos no se sostendrán. Y sería bueno, querido pastor, que escuche a alguien de tu equipo decir: pero pastor, vos nos enseñaste lo contrario. Sí, es que fue la luz que tenía, pero ahora estoy viendo más claramente. Ahora se me alumbró más claro, estoy viendo más claramente. Y los cambios no son en base a resultados, los cambios son en base a fidelidad. Quiero ser hallado fiel, aunque a veces no tenga los resultados que quiera al principio. Pero tarde o temprano la fidelidad se transformará en productividad. ¿Cuántos dicen amén? Tarde o temprano la fidelidad se transformará en productividad para la gloria de su nombre. Me gusta esto también elaboro algunos pensamientos, y digo que son pensamientos para que usted sepa que son pensamientos, para que usted juzgue que son los pensamientos, pero usted define si ese, lo digo yo, es el hombre espiritual de Pablo o es el hombre carnal de Pablo. Entonces quiero decirle que estos son pensamientos que vamos aprendiendo, escuchando a otros, aprendiendo en el Señor, y que se van construyendo dentro de nosotros. Y puntualmente mi tema en los próximos minutos es reforma. Reforma. Una palabra que tiene que ser usada apropiadamente. La reforma nos conecta con la memoria eterna. La reforma no es un cambio por un cambio. No estamos cambiando para parecer modernos, no estamos cambiando para parecer vigentes. No estamos cambiando porque hay alguien aburrido y hay que hacer un cambio. El cambio es mucho más profundo. El cambio responde a una dirección y es recuperar. Hemos visto que algunas personas tienen la tentación de hablar lo que se habla en las redes. Ah, mira, ahora se está hablando del apostolado, hablemos todos. Ah, mira, ahora se habla de reino, hablamos de reino. Ahora se habla de gracia, todo el mundo hablando de gracia. No se está hablando de algo novedoso, sino de algo nuevo en carácter de naturaleza. Hablamos no nuevo en términos cronológicos, hablamos de nuevo en términos de naturaleza. Ustedes saben que hay dos palabras que definen nuevo, como es la palabra kainos, que es algo que es eternamente nuevo y nunca envejece. Es lo que plantea el autor de los Hebreos en el capítulo 1 de Hebreos. Algo nuevo que jamás envejece. Lo cronológico envejece. Mi zapato cuando lo compré era nuevo, después de un año envejeció. Las cosas que se ven envejecen, pero lo que no se ve es eterno para siempre. Por lo tanto, cuando nos referimos a algo nuevo, no lo asuma como algo novedoso, sino como algo en sustancia y naturaleza. Esto es nuevo en forma de naturaleza. El apóstol Alberto habló esta mañana del nuevo pacto. La palabra nuevo ahí no es nuevo porque es después del antiguo. Es nuevo porque es antes del antiguo y después del antiguo. Es nuevo porque es el pacto eterno. No es cronológicamente nuevo. El nuevo pacto es la reconexión con el pacto eterno. El nuevo hombre no es una nueva criatura en primer lugar. El nuevo hombre es Cristo y su sustancia. Es la naturaleza del nuevo. Por lo tanto, los cambios que estamos hablando en relación al nuevo en forma de naturaleza y no en forma de conductas, sino de naturaleza, sobre esa plataforma del nuevo. La reforma no viene a quitar cosas malas para poner cosas buenas. La reforma no se mide, esto es malo, esto es bueno. La reforma viene a plantear algo mucho más profundo. Por lo tanto, en la reforma serán removidas cosas malas, pero también en la reforma serán removidas cosas buenas. Porque si lo bueno y lo malo no se sujetan a la vida del Señor, entonces no se pueden sostener. ¿Cómo se mide la iglesia del Señor? La iglesia del Señor no se mide sobre lo bueno y sobre lo malo, sino sobre la vida.
Por lo tanto, no hay cómo argumentar este evangelio con cosas buenas y malas. ¿Por qué lo haces? Porque es bueno. No, no se trata de que si es bueno. Se trata de si tiene una imagen. No quise construirlo hasta no llegar a este punto ahora para llegar al entendimiento. ¿Se acuerda cómo llamó Dios a Adán y a Eva ayer? Cuando lo mencionamos en Génesis 5, 1 y 2. ¿Cómo los llamó a ambos? ¿Cómo los llamó a ambos? Cuando llamaba a la mujer, ¿cómo la llamaba? Adán. ¿Me está siguiendo? Porque ¿qué imagen tenía la mujer? La imagen de la mujer era la imagen del hombre. Y uno solo, llamado el hombre, era la imagen de Dios. Por lo tanto, cuando Dios lo llamaba como uno solo. ¿Me siguen? Cuando Dios miraba a la mujer, miraba a Adán. ¿Está listo? ¿Quién separó a la iglesia de Cristo? Si cuando Dios llama a la iglesia, la llama como llama a su Hijo. Porque su iglesia es una con su Hijo. La pregunta es, entonces, ¿qué es iglesia? ¿Todas las prácticas que nosotros hacemos? No. Iglesia solo es lo que tiene la imagen de su Hijo. Nosotros llamamos hermano a todo evangélico. Pentecostal, libre, bautista, luterano. Nosotros llamamos iglesia a todo evangélico. Y llamamos religioso a los católicos, testigos de Jehová, mormones, musulmanes. Los llamamos de religiosos. Pero nos vamos a llevar una sorpresa, porque la esencia y sustancia de este reino dice: más bienaventurados son los pobres en espíritu, que de los tales es el reino de los cielos. En otras palabras, sorpresa. Para muchos evangélicos es una sorpresa que de pronto, cuando nos vayamos a la otra eternidad, a la eternidad futura, nos encontremos con la Madre Teresa de Calcuta comiéndose un buen pollo asado con Jesús. Porque cuando Dios la miraba, no estaba mirando vestimenta católica, estaba mirando la vida de su Hijo. Porque no somos iglesia por nomenclatura. Hay muchos católicos que son iglesia, y júzgueme de ecuménico. No, júzgueme cuando termine el mensaje. Porque si Dios puede ver a su Hijo en alguien, entonces es iglesia. Si Dios puede ver a su Hijo en alguien, entonces es iglesia. La reforma no comienza cambiando cosas. La reforma comienza mirando claramente a Cristo. La reforma no comienza cambiando cosas. Comienza mirando a Cristo, donde las cosas tienen sentido. Para los que están anotando, ruego que consideren anotar esto. La reforma es más que saber. La reforma es cruzar. Hay personas que saben y nunca cruzan. Toda la carta de Hebreos es una invitación a los hermanos hebreos a cruzar. Crucen de la supremacía de los ángeles a Cristo. Crucen de la supremacía de Moisés a Cristo. Crucen del templo hecho por manos de hombre al templo no hecho por manos humanas. Crucen del sacerdocio levítico al sacerdocio del orden de Melquisedec. Crucen. No es suficientemente saber lo que tenemos que hacer, es cruzar. Hay algo en el espíritu de los reformadores que nunca se conforman, no se acomodan, siempre están anhelando ser cada vez más fieles. No tienen la palabra, siempre lo hicimos así, no tienen esa palabra. Siempre están en un anhelo más ferviente. ¿Cómo puedo ser más fiel en lo que se me está revelando? ¿Cómo puedo ser más fiel? Hay una buena noticia para su espíritu. ¿Está lista para recibirla?
El próximo año, gente que te conocía este año no te conocerá. Porque vas a seguir cruzando conforme la luz se te va revelando. Vas a seguir cruzando de cosas que estás haciendo y alguien va a decirte después de un año, después de 2 años, 3 años, te veo tan cambiado. Eso debería pasarnos. ¿Quién nos mintió haciéndonos creer que cambio era dejar la droga nada más, dejar el alcohol? Hay gente que está 20 años en la iglesia con la misma cara, con la misma actitud, con el mismo comportamiento, con los mismos pensamientos, porque nunca cruzaron. El único problema es que ahora saben más. Y no hay nadie más peligroso que el que sabe y no cruza. Porque el que sabe y no cruza se vuelve crítico de los que cruzaron. Los perseguidores de la reforma son los que sabían cuál era la reforma y como no pagaron el precio para hacerla, se levantaron en contra, porque la reforma es una oportunidad para todos. Pero los que se quedan en el saber y nunca en el cruzar, tendrán un elemento de desprestigio y de descalificación a los que se atrevieron a cruzar. Y la palabra será esta: esos son fanáticos. Esos son locos. Si yo fuera él, nunca hubiera hecho cambios. Mirá la gente que perdió, o mirá el dinero que perdió, o mirá la reputación que perdió, o mirá... Y buscarán la forma de desprestigiar. Pero hay una cosa gloriosa. No importa lo que los hombres opinen de ti, lo que importa es lo que Dios piensa de ti. Porque en un segundo, cuando la serpiente mordió la mano de Pablo, los oriundos de la región dijeron: la justicia no dejó escapar a este hombre y la serpiente lo va a matar. Pablo pone la serpiente en el fuego quema a la serpiente, él no muere y queda sano, y lo primero que dicen es: no, este era un hombre justo. Menos mal que Pablo nunca se hirió ni se ofendió por el cambio de opiniones. Mi hermano, los cambios de opiniones siempre son permanentes en la gente que sabe y no cruza. Pero la gente que cruza tiene que saber que los mayores perseguidores tuyos no será un macumbero, un brujo, un hechicero. Los mayores perseguidores son los que saben y no cruzan. Son los que saben cuál es la verdad y no quieren cumplirla. Están determinados a no cumplirla. Tus peores y mayores perseguidores no son los de afuera. Necesitamos comprender el precio que tiene, que la reforma no es saber. Si fuera saber, entonces todos los que saben serían reformados. Celebramos 500 años de la reforma en la peor historia de la iglesia. Somos millones en todas las naciones y nunca se ha visto tanta perversión como en estos días. El Espíritu Santo no está gritando por tirarnos al suelo y hacernos temblar. Yo no tengo la habilidad física que tiene el apóstol Alberto para hacer el movimiento que él hizo aquí adelante. No está preocupado por tirarnos y hacer exhibición de su poder. Él está interesado en que la iglesia se vuelva cada vez más fiel a aquel que la tomó por soldado, a aquel que la llamó, a aquel que la escogió y que debe representarlo exactamente como él merece ser representado. Una verdadera reforma solo es posible si tenemos una firme decisión a vivir por lo que vemos desde la mente de Cristo. En el discurso es fantástico, pero en la vida es un desafío. Las cosas que Él nos va mostrando, vivir por ellas, son totalmente antagónicas. Las cosas que vemos desde la mente de Cristo y las cosas que ve el ser humano son totalmente antagónicas. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Mis pensamientos son más altos, tus pensamientos son más bajos. Y recuerda, tus caminos tienen que ver con tu manera de pensar. Mis pensamientos son más altos, son tan antagónicos los pensamientos entre la mente de Cristo y la mente del ser humano, que si la mente del ser humano no se rinde a la mente de Cristo, el ser humano crea las mejores religiones que Dios dirá: no puedo creer que haya inventado eso, nunca se me ocurrió a mí una religión como esa. Hay cosas que ministros, como nos fue enseñado, hay cosas, qué genio que sos. Hay un antagonismo entre la mente de Dios. Por eso es que cuando la mente de Cristo comienza a venir a nosotros y a operar, hay ciertas cosas que parecerán locura a los hombres. Hay ciertas cosas que parecerán que no son cuerdas. Tranquilo, no trate de satisfacer al intelecto humano, porque respondiendo al intelecto humano hemos humanizado a Dios.
Hemos reducido, es increíble, no me acuerdo de quién leí, que en una oportunidad dijo, qué tremendo, ¿no? Dios nos hizo a su imagen y semejanza y nosotros terminamos haciendo nuestra imagen y semejanza. Porque queremos que este evangelio sea más accesible a la gente y entonces lo humanizamos tanto que termina siendo devaluado en su esencia y termina siendo un maravilloso mensaje que toca las emociones, pero nunca mata la sustancia que debe matar. Y entonces las mejores y más grandes explosiones inmorales no las tendremos fuera de los templos, las tendremos dentro. Y ese es un gran negocio de las tinieblas. La peor publicidad del reino de Dios, de la iglesia y el cuerpo de Cristo, no es lo que el diablo haga afuera, es las cosas que pasan en aquellos que se dicen ser cristianos y no lo son. ¿Qué es esta reforma a la que estamos siendo expuestos aquí, en Oceanía, en África, en Asia, en Europa, en Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica? ¿De qué se trata esta reforma? No se trata de cambios externos, sino de un entendimiento acerca de una vida. Operando en la oración desde una vida, no desde los 24 puntos de la oración. Operando desde una vida, entendiendo la vida, conociendo la vida, comprendiendo la vida. Tomando tiempo, dedicando nuestra vida para entender esta vida. La iglesia puede pasar mucho tiempo diciendo, usted sabe, pastor, la carne es débil, la carne es débil. La gente conoce más de la carne que de la vida. La gente vive más pidiendo perdón que viviendo una vida de santidad porque conoce más el poder de la carne que el poder de la vida. De hecho, nuestra generación sabe más del diablo que el diablo. El diablo termina aprendiendo nombres de demonios por medio de la iglesia. No, y perdónenme el sarcasmo, pero es verdad. Es verdad. Lamentablemente es verdad. Porque estamos buscando cosas afuera que ya tenemos adentro. Se nos viene una experiencia de plenitud interior. Se nos viene una experiencia de plenitud interior. Se nos viene una experiencia que no es un discurso, es una realidad aquí adentro. Se vuelve una realidad, esta experiencia interna que nos daremos cuenta porque seremos llevados a situaciones extremas. Levante su mano. A tu carne no le va a gustar lo que te voy a decir, pero te va a pasar. Serás llevado a situaciones extremas para cortar todo el lazo de dependencia con lo que te rodea. Gente que te sostenía te dejará de sostener, no porque el diablo se metió en el medio, no porque tú eres malo y ellos sean malos, sino porque Dios se está encargando de quitarte toda distracción externa para que puedas descubrir la gloria de este misterio eterno. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Mientras haya alguien a quien recurrir, algo de que sostenerme, no descubriré lo que tengo dentro. Vas a vivir, y por favor no lo aplaudan, no cometa el error de aplaudirlo y no escucharlo. Vas a vivir experiencias tan violentas lo que resta de este año y el próximo año, que lo único que te va a sostener es descubrir lo que tienes dentro. Lo único que te va a sostener, y ahí se liberará todo otra vez, y ahí volverá todo a su normalidad. Pero cuando vuelvas, no volverás como cuando entraste. Cuando vuelvas, volverás como quien sabe lo que tiene en su interior. Los creyentes, por lo menos en algunos lugares, dicen, yo tengo a Cristo en mi corazón, pero viven como si Él no estuviera. Viven como si Él no estuviera. Es alarmante, lo decía ayer. El 62% de los jóvenes homosexuales salieron de un hogar cristiano. Era un asunto de ideología, no era de ideología, mis hermanos, era vida. Podemos preocuparnos en darle a nuestra descendencia muchas cosas, pero nosotros somos responsables de darle una vida y enseñarles lo que es esa vida. Tendrán su lucha, tendrán su batalla, pero usted y yo somos responsables de la vida que tienen. ¿Sabe, hermano? Es triste, y cada vez que lo diga tomará otro sentido para usted. Es triste escuchar a un papá decir, ¿cómo está tu hijo? Oh, mi hijo está bárbaro, se acaba de recibir de doctor. ¡Qué bueno, felicitaciones! ¿Y va a la iglesia? No va a la iglesia. Tiene eso solo. No, ¿cómo que tiene eso solo?
Si no lo tiene a Él, no tiene nada. O sea, ¿qué estoy viendo? No, bueno, mi hijo no va a la iglesia, pero no es un mal tipo, ¿eh? No, es que la reforma no plantea cosas buenas y malas, plantea vida o muerte. Es un planteo diferente. ¿Tiene vida o no tiene vida? ¿Está vivo o está muerto? Hermano, Europa no tiene muchas cosas malas, América tampoco, pero no se trata de cosas buenas o malas, porque de cosas buenas o malas Adán y Eva entraron en corrupción. Se trata de que si tiene vida, se despierta, puedes levantar tu mano, vamos a interactuar en el Espíritu. Se trata de algo mucho más profundo, nos vamos a volver inteligentes en el Espíritu, a juzgar las cosas por vida o muerte. Tenemos gente orando 2 horas que oran desde la muerte. Gente orando no desde la vida, sino desde la muerte. Cantando no desde la vida, no desde la muerte. Cuando un profeta llega a un territorio, él no anda pensando si le va a profetizar una casa o un coche. Cuando un profeta de Dios entra a un ambiente, lo primero que piensa, aquí hay vida, aquí hay muerte. No entran juzgando a ver qué cosas podemos cambiar, porque veo sillas de color rojo que van, comprador, dejémonos de embromar. Tienes que hacer una reforma en tu congregación. ¿Cuál es, pastor? Tienes que cambiar los ventiladores y poner aire acondicionado. No, hermano. Hay cosas que están en riesgo, que se trata de la vida eterna. Recuerdo hace 2 años atrás el apóstol Ben me pidió que hable de autoridad en Nueva York, en el encuentro Iglesia Saludable. Y lo que compartí es que la única razón de la autoridad que tomará sentido la otra cosa secundaria es preservar la vida en sus hijos. Es preservar. Papá, mamá, tu hijo se sacó un 7, se sacó un 10. Es bueno y tal vez no, pero lo que importa es si está creciendo la vida. Porque en definitiva lo que se saque en un examen no determinará su destino. Lo que determinará su destino, hemos matado porque le hemos permitido a una educación que es un sistema corrupto marcar la identidad de nuestros hijos según las notas de su escuela. Entre hermanos, sintiéndose uno superior a otro, porque yo me saqué 10, yo me saqué 4, yo no me llevé ninguna materia, yo me llevé 10. ¿Desde dónde pensamos todo? ¿Qué es lo que importa a la hora de ser autoridad en casa, en la congregación y en lo que Dios te ha puesto? Garantizar la vida. Abraza 2 o 3, por favor. Hay un momento de quebrantamiento en el espíritu de algunos. Por favor, abraza al que está al lado tuyo y ora por él, ora por ella. Es mucho más poderoso que cambios externos o cambios de forma. Es una vida que corre en el interior. Estos días vamos a orar por tus hijos. Vamos a orar por tus hijos, no por la droga, no por el alcohol, no porque están rebeldes. Vamos a orar que la vida que está en ti vaya a ellos también. Que la vida que está en ti vaya a ellos. Y esa vida incomodará para todos los demás. Yo tengo por costumbre escribir todo para después dejar en los lugares para alguien que quiera trabajar, porque es imposible dar todos los pensamientos, pero por lo menos entender la construcción de lo que se está hablando. ¿Qué es esta reforma? Si no es garantizar que lo que se produzca sea desde su vida. Es garantizar que lo que se produzca sea desde su vida. ¿Qué es lo que buscaba Pablo? Dinero en la gente de Macedonia, no, buscaba fruto que abunde en vuestra cuenta. Fruto que abunde en vuestra cuenta significaba, quería ver la funcionabilidad de esta vida dentro de ti. No se trataba de dinero, sino una vida siendo expresada con dinero. Todo lo que buscamos no es la capacidad oratoria de un predicador o de alguien que canta u ora, es una vida siendo expresada. Y pastor, ¿qué te pareció como canté? Estuviste fantástico. Si estuvieras en un show secular, hermano, en nosotros mismos, que lo que hagamos sea el fruto de la vida y no nuestras buenas intenciones, porque no es más que lo mismo que ya hay afuera. Es la operación de su vida en nosotros. Cuando se manifiesta esta reforma y en quiénes se manifiesta esta reforma, cuando la fidelidad a Dios es más importante que los resultados. No sé
¿En qué momento nos descarrilamos, nos descarriamos para juzgarnos según resultados? No sé en qué momento la dignidad pasó a ser por resultados y no por fidelidad. Ahora, la pregunta que yo les hago a ustedes: ¿quién puede medir fidelidad a Dios? ¿Quién puede medir fidelidad a Dios? Solo la puede medir aquel que pidió eso. En otras palabras, nuestras preguntas cuando nos encontramos no debería ser tanto cuántas cosas tenés, cuántas cosas hiciste, cuántas cosas lograste, sino que deberían ser si estás siendo fiel a lo que el Señor lo llamó a hacer. Estábamos en Perú, lo contaba ahora en Nueva Zelanda, ¿te acordás? Estábamos en Perú y decía, por palabra del Espíritu, por palabra de Dios, que había un hombre allí. Le digo, si hubiera aquí adelante un pastor que tuviera 5.000 personas y está aquí adelante y tiene 5.000 personas y de pronto atrás de todo, ¿por qué? Porque tiene 50 personas, entonces aquel pastor que trabaja con los aborígenes no es considerado de la misma forma que el que tiene 5.000. La pregunta es, si los definimos por resultado o los definimos por fidelidad a Dios. Porque si lo definimos por voluntad de Dios, tendría que estar acá. Porque ¿quién es entre nosotros el que merece honra y respeto? Aquel que a pesar de todo es fiel a Dios. Estaba allí el pastor que tenía 5.000 personas sentado en primera fila y atrás de todo estaba el pastor aborigen que estaba tratando con los aborígenes de Perú. ¿Saben lo maravilloso de todo esto? Que esta vida pone a todos en el mismo lugar de honra y dignidad. Que ya entre nosotros no hay un juicio de resultados, sino hay un juicio de fidelidad. Y entonces comenzaremos a honrarnos por fidelidad y le diremos a la próxima generación que lo que se espera de ellos en primer lugar no son los resultados, pero tranquilo, que la fidelidad sabe producir frutos. Pero son frutos basados a la fidelidad y no son basados a la búsqueda frenética de resultados. Estas ministraciones que usted está escuchando, algunas pueden resolver algo inmediato, pero la mayoría no resolverán algo inmediato. La mayoría te dejarán pensando, te dejarán noches sin dormir, te levantarán a la madrugada para orar, para escribir, para pensar, te llevarán a tiempos de reflexión, te harán parar la agenda para poder rever algunas cosas y ver cuáles son los cambios que se deben hacer desde lo interno y no desde lo externo. Para una generación tan rápida como la nuestra, que ya no quiere hacer la sopa, que quiere comprar un paquetito. Para una generación como la nuestra, que sea España o sea Argentina, que queremos llame ya, téngalo ya, hay ciertas palabras que no tienen mucho valor. La reforma no es un cambio externo que nos llevará instantáneamente. Tengo una buena palabra para tu espíritu, y es que la reforma nos llevará toda la vida. Y cuando la reforma, escúcheme, cuando la reforma se ha revelado a tu espíritu y la has entendido, tú invertirás lo que sea por estar en estos ambientes. Estoy impactado, y lo he contado en las mesas pequeñas que hemos compartido con nuestros hermanos. Estoy impactado. La gente que es capaz de viajar desde Francia, la cuarta o quinta vez, no porque no tengan nada que hacer allá, sino porque tienen amor por la reforma. Claro, usted mira al pastor y puede abrazarlo y saludarlo y pensar, es un pastor de Francia, él está tocando a gran parte del liderazgo de toda Francia. Ese hombre, esa mujer que está junto, ayudando en la traducción, están produciendo una reforma genuina en Francia, desde la sencillez, desde la humildad, desde una vida genuina, viniendo aquí a pasar 3 o 4 días, a escuchar un mensaje en otro idioma, teniendo la posibilidad de justificar por qué no estar aquí. Mira, hermano, cuando a alguien se le prende en el espíritu la necesidad de una reforma, no habrá impedimento. Hay gente aquí de Italia a quienes quiero honrar. Quiero saludar a los hermanos de Francia, si pueden levantar un momento sus manos.
los hermanos que vinieron de Francia. Podemos bendecirlos en buena palabra del Señor sobre sus vidas. Los hermanos de Italia, si pueden levantar sus manos. Cuando la reforma, por favor, levántela bien alto si puede hacerlo. Honramos sus vidas en el Señor, honramos sus vidas porque están aquí. Porque la reforma se les ha aprendido en el Espíritu y entonces ya no importa cuánto cueste, ya no quiero recibir cosas que me engorden, sino que me ayuden y colaboren. Hermanos, en todas partes se están levantando, están las hermanas de Inglaterra, que no quiero ser descortés con ellos, creo que están por allí. Allí están, les saludamos, mis hermanas queridas, por el trabajo de amor que están haciendo en Inglaterra. Cuando algo comienza a pasar aquí, comienzas a definir qué cosas querés oír y qué cosas no. Te volvés selectivo, no elitista, te volvés selectivo porque sabés que hay cosas que van a acelerar, que hay algo que podéis oír que pueden acelerar el proceso de una reforma. Que exponerme a una verdad puede producir cambios genuinos en mí y en todo lo que pertenece a nuestra administración. En el pasado invertí muchísimo tiempo, dinero, familia en ir en ambientes donde este testimonio de transformación y de reforma que había en mi espíritu, de insatisfacción con la iglesia que veía en la realidad, hoy en este tiempo presente ya no tengo que invertir, ahora me invitan. Y es impresionante, me invitan a lugares donde me pagan absolutamente todo por 1, 2, 3 o 4 predicaciones. Pero yo escucho 12 ministraciones que me transforman la vida. Antes invertía para ir, ahora invierten para que yo siga aprendiendo. Hermano, levante su mano y reciba esta palabra, porque si la recibe algo va a cambiar en tu mentalidad. Hoy tal vez sea el tiempo de invertir tiempo, dinero, viajando, moviéndote. Pero tu hambre de aprender y de ser un fiel discípulo de Cristo te va a preparar y te va a poner en ambientes donde otros invertirán en ti para que tú sigas aprendiendo. Porque Dios se encargará de invertir en los que quieren ser fieles. No somos fieles por no faltar a un culto, somos fieles porque le damos a la medida. No somos fieles porque no faltamos a una reunión, somos fieles porque estamos aproximándonos a todo lo que Él espera de nosotros. Quiero terminar con mi último punto y dejarle al pastor Moisés los 14 puntos que están aquí para que los que quieran puedan pedírselo allá, para que se lo puedan pasar. Estoy salpicando algunas cosas que entiendo que debo, pero todo esto está en orden escrito. Lo que pasa es que quiero escuchar al que trae la palabra del Señor esta noche, y de verdad, ven, te recibimos y esta tierra recibe a un hombre que antes de amar los resultados, y vaya que lo tiene, ama la fidelidad. No tratamos de involucrarnos por resultados con la gente. Es lo que decía Gabriel esta tarde, cuál es nuestra búsqueda, la razón por la que participamos juntos, porque nos encontramos que cuando nos vemos y nos escuchamos nos volvemos más fieles al Señor. Nos va produciendo mayor fidelidad. No sé qué número es, el mío sería el 5, pero no sé qué número tiene usted, o si di algún número alguna vez. Hay un bolero, ¿saben lo que es bolero? Las canciones esas de un volado. Los argentinos saben lo que acabo de decir, pero no lo... esperen que lo repita. Ese bolero dice: reloj no más que el sol. ¿Cómo continúa, Tere? Porque... sí, bueno, no importa. ¿Cuándo es necesaria una reforma? Hebreos capítulo 9, verso 10. ¿Cuándo es necesario una reforma? Hebreos 9:10 dice: ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Cuándo se necesita una reforma? Cuando se sirve por imposición, cuando se ofrenda o se diezma por imposición, cuando se canta porque el que está dirigiendo te impone levantar las manos, cantar más fuerte, sentarte, pararte. Cuando se necesita una reforma, cuando todo lo que se hace es el fuego, que ver con una manipulación escondida llamada castigo o recompensa.
Porque una de las peores imposiciones, mis hermanos, no es solo, gracias Samu, una de las peores imposiciones, ¿saben cuál es? La que se imponen en la conciencia por castigo y recompensa. Hay una imposición, y tal vez alguno pueda ayudarme más con un término legal, pero hay una imposición expuesta. Tienes que hacerlo. Pero hay otra forma de imposición, que es la imposición a través, que es la imposición subjetiva en la conciencia, subliminal en la conciencia. En otras palabras, si oras, Dios te bendice. Eso es una imposición. Entonces quiere decir que si no oro, Dios no me bendice. Si congregas, Dios te bendice. Si ofrendas, Dios te bendice. Y entonces comenzamos a crear desde Deuteronomio capítulo 28, sin el paso de la cruz, imposiciones subliminales. Y entonces no hacemos las cosas por amor, las hacemos porque necesito adquirir algo. Ya no oro por amor, ahora estoy orando porque quiero que Dios me bendiga. El problema está que si no recibo lo que quería recibir, entonces comienzo a dejar la oración. No me comienza a pasar lo que esperaba. No, si ofrendo, Dios me va a bendecir. Y entonces cuando no, comienzo a ver resultados económicos, dejo de ofrendar o dejo de diezmar. Sirve a Dios porque Dios te va a bendecir. Y cuando parece que sirvo a Dios, las cosas van de mal en peor. Entonces parece que Dios no me está bendiciendo. Es que en realidad Él ya me ha bendecido en Cristo Jesús. Ministrando hace unos años atrás en una congregación de Brasil y diciéndole a los hermanos que ya fuimos bendecidos en Cristo, el pastor me dijo: apóstol, yo no puedo reproducir este mensaje aquí. Y le digo: ¿por qué, hermano? Porque los hermanos van a dejar de dar, los hermanos van a dejar de congregar, porque la gente viene a buscar algo claro. Pero eso es lo que nosotros hemos puesto. Hemos puesto que las cosas no sean la respuesta a una naturaleza, sino que sea la respuesta a un castigo o a una recompensa. Lo que nosotros hacemos por naturaleza, mueva su mano para dar tiempo a los que escriben, lo que hacemos es responder a una naturaleza, a una naturaleza. Respondemos a una naturaleza, lo que se espera ver en nosotros es la respuesta de una naturaleza. Podemos cubrir una necesidad y eso aún no agradar a Dios. ¿Sabe qué es 1 Corintios 13? 1 Corintios 13 es la declaración más violenta que existe para la religión. Si das tu cuerpo para ser quemado y no es por amor, no sirve. Si das tu ropa a los pobres, no sirve. Si das tu alimento a los pobres, si no puedo ver la naturaleza llamada vida, llamada amor, no sirve, porque no estoy buscando obras, estoy buscando la expresión de una naturaleza. ¿Ha visto usted el rostro del que da por amor? El que da por amor es más feliz que el que recibe. Mi gozo más grande no es cuando Él me regala algo, es cuando yo tengo el privilegio de regalarle algo a Él. ¿Cuántos de los que están aquí son papás? ¿Cuántos de los que están aquí aman a sus papás, a sus pastores, a sus hermanos? El gozo más grande es la expresión de esta naturaleza, es la oportunidad de expresar esta naturaleza. Pero podemos encontrar mecanismos subliminales de castigo y recompensa. Y eso es otro tipo de imposición. Claro, es imposible que cuando alguien lo hace con su naturaleza no reciba. Es imposible que alguien dándose por amor no reciba. Pero tal vez no lo reciba en la forma en que lo dio, porque hay muchos versículos bíblicos que los sacamos fuera de contexto. Lo que se esperaba de nosotros, lo que se espera de nosotros, es que la oración sea el fluir de un espíritu. Que sea una vida permanente de oración. Y después cuando nos reunamos, formemos un concierto de oración. Pero en una vida que fluye todo el tiempo. Hermano, nadie nos enseña a respirar, o alguien te enseñó a respirar. Nadie nos enseña, es parte de nuestra naturaleza. Está en nuestra naturaleza innata. Enséñanos a orar, dijeron los discípulos, porque no tenían todavía el Espíritu dentro de ellos. Tenían que aprender los 24 puntos de la oración porque todavía el Espíritu no estaba en ellos. Pero cuando viene el apóstol Pablo nos enseña a orar en el Espíritu. Y orar en el Espíritu es mucho más que hablar en lenguas. Orar en el Espíritu es orar en una naturaleza. Adorar desde una naturaleza. Toda nuestra vida es conducida por una naturaleza. Que es lo que debiéramos provocarnos.
los unos a los otros, a la expresión de una naturaleza y no a la manipulación. ¿Cuándo es necesaria una reforma? Una reforma es necesario cuando de pronto le quitamos a la gente presiones y la gente deja de hacer lo que estaba haciendo. Mi hermano, si no quieres diezmar más, no diezmes. Si el hermano dejó de hacerlo, es simplemente porque nunca lo hizo desde una naturaleza. Porque el diezmo nunca fue planificado desde una ley, fue planificado desde una naturaleza. Le quitas la ley y lo deja de hacer porque no sabe funcionar en la ley del espíritu de vida. Aprendió a funcionar en la ley de recompensa y castigo. Si le dijeras hoy a tu hermano, ya no venga más a orar al culto, ¿dejaría de orar? Si le dijeras a tu hermano, no ores más de 6 a 7 de la mañana, ¿dejaría de orar? ¿Sabe qué es lo que pasa en algunas personas cuando se le quitan la ley impuesta? Dejan de orar. ¿Saben por qué dejan de orar? Dejan de orar porque si no se les impone, no saben cómo hacerlo. Estamos llegando a una etapa donde la reforma se vuelve vital, donde la reforma se vuelve necesario, porque la iglesia está fundada en el antiguo pacto, en leyes de castigo y recompensa. Pero se está levantando una generación totalmente diferente que funciona por naturaleza. Costará un poco más al principio, pero será eterno. Costará un poco más al principio, pero será glorioso. Costará un poco más al principio. Sí, al principio parecerá que habrá un vacío, pero después comenzará a venir algo tan profundo y tan precioso en el Señor, en la vida de las personas. A disfrutarse de la genuinidad. Si puedes ayudarme, Raquel, a disfrutarse lo genuino de este evangelio, donde nada es un peso, nada es una carga, todo es un amor. Nosotros solemos usar esta expresión así: si Dios te da testimonio, te esperamos en tal lugar. Si Dios te da testimonio, le esperamos. Si Dios te da testimonio, nos vemos. Si Dios te da... Eso parece ser un discurso muy lindo al oído, pero es una verdad. Si Él no te trae, mejor que no vengas. Pero si Él te trae, tu actitud será la más maravillosa, porque Él te ha traído y tú has respondido a su voz. La respuesta de su voz, la respuesta a esta naturaleza que está en nosotros. Levanta tus manos, por favor. Este es un tiempo de mucha liberación y de libertad. No siempre la gente que es libre de Egipto geográficamente termina siendo libre de Egipto en el corazón. Hay personas que salieron de un lugar corrupto, pero la corrupción sigue dentro de ellos. Pastor amado, no salgas aquí a hacer cambio en el próximo culto, pero toma tiempo a solas delante del Señor y reflexiona, piensa, medita. ¿Será que la gente está haciendo las cosas porque yo se lo pido? ¿Será que he usado las Escrituras para llevarles una conciencia de castigo y recompensa? Pastor, ¿sabe que el domingo no vine a la reunión y tuve un problema con mi esposa? Y entonces el pastor inmediatamente le dice: es porque no viniste a buscar la bendición. Lentamente le impuso el pensamiento de castigo y recompensa. ¿Cuál debería ser la pregunta? La pregunta debería ser esta: ¿y qué aprendiste de esa situación? ¿Qué fue lo que aprendiste? Y entonces el hermano dice: aprendí que no estaba donde debía estar. Y ya no es un hombre prohibiéndole, juzgándolo o condenándolo, sino alguien que en su propia conciencia fue purificado. Es más rápido decirle a la gente lo que debe hacer, es más rápido, pero no es lo que Él quiere. ¿Qué somos los pastores? Moisés, ayúdame en un momento. ¿Qué somos los pastores? Activadores de esa naturaleza. Los pastores somos ministros del Espíritu, activadores del Espíritu, que trabajamos con esa vida del Espíritu. La gente ya sabe acerca de su carne. ¿Qué le va a hablar? De pornografía, ya lo saben, viven luchando con eso. Le va a hablar de codicia, de enojo, ya la gente lo sabe. ¿Cuál es nuestra respuesta a esa sustancia pecaminosa? Nuestra respuesta es el mensaje de la cruz. Es el mensaje de la cruz. No puedo
producir nada en vos porque no se trata que yo te meta en castigo y recompensa. Ya sos santo, ya sos bendecido, le dice a los corintios. Fueron bendecidos con todos los dones, no te falta absolutamente nada. Pero para resolver este problema se necesita una respuesta mucho más profunda. Algo que sea poderoso de verdad, que es la operación de la cruz. No quiero que hagan las cosas por castigo y recompensa, porque también la carne funciona por castigo y recompensa, sino por la expresión de la naturaleza. Entonces ahí es donde estos ambientes toman otra relevancia. ¿Por qué? Porque lo que me enseñan estos hombres por el Espíritu Santo es cómo se ministra de espíritu a espíritu, cómo se enriquece el espíritu de alguien, no el intelecto de alguien. No quiero conformar tu inteligencia de tal manera que diga, che, qué buen mensaje o qué mal mensaje. No, sino que tu espíritu lo saboree, que en el espíritu diga, fui fortalecido en mi hombre interior, algo enriqueció mi hombre interior, algo me gustó. Todavía aquí no lo logro decodificar, pero aquí ha sido tremendo. Mi espíritu testifica, eso es de Dios y eso es lo que quiero. Quiero despertarte la conciencia a obras muertas. ¿Qué es lo que produce la imposición? Sino la expresión de una naturaleza. ¿Cómo lo hice? ¿Lo hice bien? ¿Lo hice mal? No, la pregunta es, ¿desde qué naturaleza lo hiciste? No es tanto si está bien o está mal, sino desde qué lugar. Pastores, volvámonos más expertos en la vida del Espíritu. ¿Cómo se ministra el Espíritu? Estas son las preguntas que los pastores nos tenemos que hacer. ¿Cómo se ministra el Espíritu? ¿Habrá luego una porción de enriquecimiento para el alma? Claro que sí. Pero somos ministros del Espíritu de la gente. Cuando hablamos, algo sale de nuestro espíritu y enriquece el espíritu de mi hermano. Algo sale de mi espíritu y se porta en el espíritu de mi hermano. Hasta que la gente entienda el lenguaje del espíritu, pasará un poco de tiempo, tranquilo. El Espíritu Santo acomodará lo espiritual a lo espiritual y les permitirá comprender. Justamente queremos ministrarle a aquel que es el obstáculo de todas las cosas espirituales, que es la mente humana. El rey le dijo, Pablo, por poco me persuades a ser evangélico, por poco me persuades. Y él dice, yo no vine a persuadirte, yo no vine a darle a tu mente elementos, sino un alimento a tu espíritu. Mueve tus manos delante del Señor. Hablando de espíritu, la comprensión, la inteligencia espiritual es conectar el espíritu de mi mente con mi espíritu. Y entonces mi mente es absorbida por una comprensión de lo que está pasando en mi espíritu. Mi mente está siendo absorbida por la comprensión, por la inteligencia espiritual. Mueve tus manos delante del Señor porque tienes que tener esta visión de ver cómo lo que está en tu espíritu ahora sube a la mente espiritual y te da comprensión de las cosas que ya tienes en tu espíritu, te da comprensión. Ahora puedo comprender lo que está en mi espíritu, claro, porque la inteligencia espiritual está produciendo comprensión en el espíritu de tu mente. Míralo aquí con tus manos alzadas, míralo aquí. Mira aquí un alineamiento, aquí está tu saber, aquí está tu espíritu, aquí está tu saber, aquí está tu comprensión, tu entendimiento. Todo santo que ha recibido a Cristo tiene su espíritu aquí, pero no todo santo que ha recibido
recibido a Cristo tiene comprensión de lo que ha recibido. Entonces viene el Espíritu Santo, 1 Corintios 2, 13 y 14. Viene el Espíritu Santo para que sepamos, para que comprendamos lo que hemos recibido, lo que ya tenemos. ¿Sabe lo que necesita usted? No algo que le venga de afuera, sino saber lo que tiene adentro. No es algo que me venga de afuera, no. Necesito saber lo que tengo. ¿Habrá alguien aquí que pueda gemir y clamar? Muéstrame lo que hay en mi interior. Muéstrame lo que me ha sido depositado. Muéstrame lo que me ha sido depositado. Eso se llama comprensión. Comprender lo que tengo. Llegar al punto tal de decir, no dependo de la plata y el oro, sino que todo lo que tengo, llegar a la comprensión de que es todo lo que tengo. Quisiera pedir respetuosamente que los pastores nos pongamos de pie por un momento. Solo los pastores. Solo los pastores. Ninguno de los que ministramos esta palabra pretendemos verlo alcanzado, pero seguimos en la meta de conocer, de entender, de comprender lo que nos ha sido dado. Nuestras congregaciones no pueden ser el fruto de imposiciones. Nuestras congregaciones no pueden ser el fruto de castigos y recompensas. Nuestras congregaciones necesitan ser el fruto de una experiencia. Necesitamos ver hombres transformados por la naturaleza de Cristo en ellos y no porque le enseñamos 24 puntos de lo que es ser un hombre. Porque vestiremos al mono con ropa de gala. Pastores, es bueno en un momento sentirnos decepcionados de nosotros y hasta sentirnos decepcionados de la obra. Eso está bueno si canalizamos esa decepción a un lugar importante, que es Cristo en mí, esperanza de gloria. Creo que el Señor nos reúne en diferentes lugares a personas que están insatisfechas al mirar lo que se ha producido y darnos cuenta que es bueno, pero no es exacto. Y entonces traemos todo una y otra vez delante del Señor, pidiendo en oración: Señor, quiero comprender cómo funciona esta vida que me has dado. Si la puedo entender en mí, la puedo entender en los demás. Si la puedo ver reflejada en mí, también la puedo ver reflejada en los demás. ¿Sabe lo que me llama la atención? Que quien comprende en el orgullo va de mayor a menor. Que la comprensión de la vida de Cristo nos lleva de decir: el más pequeño de los apóstoles, el más pequeño de los santos, el primero de los pecadores. Esta comprensión espiritual no tiene espacio para la arrogancia, porque cuanto más comprendo me doy cuenta que menos se trata de mí, sino de más de Él. Quiero pedirle un momento de Irene, Alberto, Adela, Gabriel, si podemos orar unos minutos por los pastores que están aquí, Moisés y yo. Un momento para orar juntos por los pastores, por favor. Ministran más o administran más de lo que pensamos, de lo que imaginamos. Necesitamos una reforma. Clamamos por esa reforma. Nos abrimos a esa reforma. Que no comienza con cambiar
hábitos, conductas. Comienza con una visión más clara de Cristo.